Y bueno, la idea es explicarle cómo empieza a impulsarse este proyecto a partir del año 2018, cuando yo viajo a la ciudad de Maracaibo. Conozco a Neymar, conozco al profesor Pipo Álvarez, conozco a varios hablantes de la lengua de Oyú, Leonardi Fernández, que también imagino que se va a incorporar en el transcurso de la mañana, y tratamos de ver cómo dentro del contexto venezolano, entendiendo las dificultades que tenemos, podemos hacer adelante el proyecto. Va a ser, bueno, una charla informativa. Yo voy a tratar de explicar de qué va Wikipedia, de qué va Wikipedia en Wayuunaiki, cómo está esa versión en la enciclopedia en el idioma y qué es lo que queremos ahorita hacer, no solamente desde Wikimedia Venezuela, sino con otros capítulos de la región para reimpulsar el proyecto y entendiendo que ya que el tema de la virtualidad, que el tema de hacer las cosas a distancia es lo que nos va a llevar a capaz al siguiente paso. Bueno, le dejo la palabra a Neima para que se presente y así comenzar. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien, Oscar? Sí, se te escucha perfecto. Bien, muy buenos días tengan todos. Estamos, bueno, aquí, como dice Oscar Costero, en este conversatorio donde vamos a hablar sobre Wikimedia en Wayuunaiki. Y bueno, me gustaría pues en este momento saludar a mis hermanos Wayuu. Creo que hay algunos ya conectados de mis hermanos Wayuu. Creo que esta es Merita González, dice, Tasakin Piataguara Neima, Jamaya Hiataguara Yu, Tasakin Ya Soka Ikatu, Aniwaya Senain Anti Rawaka, Kaskaria no Horinguanti Rahal. Es one Tarata Senain Skitain, Aka Hurut Kain Senain Mintu Yo Tirawaka. No horia he mosto in wine was quite passion mohura kat one kat ayureka. Ain't cachuera kat snai he hot ya yo tirawan vaya so was quite pa. Tu Wikimedia shawane kia puedes suru tu internet stumalihuna. Chouhas wa muy washahin wa noik chouhas wa muy wash erishia waitan sulu kararo tatu wasquai pakat spurano holen hatimos to in wine spurano holen hatimos to in san wachonyu waikeyu tu ya sulu weski sulu wine wale rushia wapa pu kostuma woshi nutuma washi stuma tuma waraura Wora ker horu shiweta pas surupna wan kuspura anything wayu heket mahayo no himari eka ai karerin sai eka ai karerin ski spura tpuchka na herin hashawaton. Bueno, mis queridos hermanos, estamos, como digo, reunidos pues aquí en este conversatorio, ¿no? Sintiendo pues la alegría en el corazón de haberse ustedes acercado y atendido a la invitación de este conversatorio. Y creo que una de las principales objetivos del proyecto que tiene lugar es el conocimiento libre, ¿no? El encuentro de saberes en los que se realizan ediciones, se crean, se mejoran artículos de Wikipedia relacionados a la cultura y al ejercicio de la investigación propia. Los Wayuu pues somos un pueblo oral, pero sabemos que es necesario sustentar la oralidad con la lectoescritura. Bien, Oscar, no sé si ya Leonardi está disponible. No, pero podemos comenzar. Voy a dar como que el recorrido por las páginas que tenemos del proyecto y lo que queremos lograr a futuro. Ahorita voy a empezar a compartir otra pantalla donde está la página de Wikimedia Venezuela.
bastante desactualizada, tengo que decirlo. Y bueno, donde se incluye como que la introducción de qué es el proyecto, para qué lo queremos, básicamente para que todos los guayús tengan la posibilidad de acceder a toda la suma del conocimiento en su idioma. Eso es bastante importante. Y luego, bueno, tenemos los proyectos en Wayunaiki, en donde Leonardi es uno de los colaboradores principales, por no decir el colaborador principal de la versión en Wayunaiki. Esta es la portada de la Wikipedia en Wayunaiki. Y bueno, tenemos también la portada del diccionario, el diccionario libre, el diccionario que todos pueden editar, en donde también hay algunas secciones de diccionario allí. Este proyecto empezó, como les dije, en el año 2011 y los primeros 4 o 5 años fueron Leonardi y otro colaborador, Carlos Colina, básicamente haciendo estas entradas de la enciclopedia. Pero bueno, no habíamos viajado a Maracaibo, no teníamos mucho conocimiento, yo incluido, yo uno de los coordinadores que capaz no estaba mucho metido con el tema de las lenguas indígenas en ese momento. No había viajado y no conocía el tema de lo difícil que es, primero que el guayú aprenda el lenguaje y luego que lo escriba. O sea, que básicamente Leonardo era una rara avis, una persona que, que, que tenía esa posibilidad de escribir el idioma. Nosotros no lo supimos hasta que fuimos en el 2018 y los vimos allí trabajando. Vimos primero lo dificultoso que es editar en la incubadora desde por sí. Por tema de que, bueno, es una curva de aprendizaje para aprender a editar en Wikipedia. Ya tenemos un taller grabado que hicimos hace, creo que en mayo, que hicimos contigo, con Neymar, con varias personas de la comunidad, y ya saben lo difícil que les fue ese taller, inclusive que nos tardamos casi 2 horas haciéndolo. Y también han sido las experiencias así para los que ustedes han participado, tanto en Maracaibo como en Riohacha. Entonces, a partir de eso, a partir de esa, digámoslo así, esa experiencia un poco agria, porque bueno, no se está logrando el objetivo que queremos, que es tener una enciclopedia, tener un diccionario en Wayunaiki. El año pasado empezamos a darle vuelta a la cabeza y que bueno, ¿cómo podemos reducir la brecha? Porque es una brecha bastante grande entre cuando esa persona aprende el idioma, luego aprende a escribirlo, y luego contribuye con el conocimiento libre. Y se nos ocurrió, con la ayuda de los muchachos de la región, sobre todo Wikimedia Argentina, de hacer un portal. Un portal parecido a esta página en Wayunaiki, perdón, esta página de Wikimedia Venezuela, pero que fuera un portal de lenguas indígenas. Y básicamente ese portal de lenguas indígenas tendría la posibilidad, primero, de tener módulos de aprendizaje del idioma, de básicamente módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, N módulos en donde tú puedas aprender el idioma desde cero. Tú puedes ser un hablante del español solamente, ir a ese portal y allí tendrías la posibilidad de aprender el idioma. Luego, una segunda parte enfocada en que, bueno, ya que sabes el idioma, vamos a hacer esta enciclopedia, vamos a crear esta enciclopedia, vamos a crear este diccionario, vamos a crear estos proyectos libres, porque no solamente la enciclopedia, es también el diccionario, es también Wikidata, es también Wikimedia Commons, que es el repositorio de imágenes. Vamos a contribuir al conocimiento libre, básicamente, y tener un espacio para que las personas aprendan a contribuir, ya sea a escribir, ya sea a colocar imágenes, ya sea a hablar, literalmente hablar y colocar una definición en su idioma y subirlo a la plataforma. Eso es en lo que estamos trabajando desde hace ya 5 o 6 meses más seriamente, con lo que básicamente también queremos colaborar más con la comunidad, contigo, Neymar, con las personas que escuchen esta transmisión, porque es necesario las personas que conozcan el idioma, es necesario las personas que sepan los dos idiomas, el español y el guayú, y es necesario también contar con como la aprobación de la comunidad, porque no queremos hacerlo de espaldas a la comunidad. Ahorita es una idea que todavía está en la mente de varias personas, hemos colocado varias ideas en línea, nos hemos reunido, de hecho nos hemos reunido con Luis Beltrán, que es otro profesor de la lengua,
y que está muy interesado en colaborar con nosotros. Y era lo que les explicaba al principio, es tratar de cerrar esa brecha, entender el contexto de que capaz es muy difícil hacer reuniones en línea, perdón, en físico. De hecho, para nosotros era difícil hacer reuniones en físico antes de la pandemia por el tema de la gasolina, el tema de la falta de luz. Entonces, bueno, la pandemia como que nos está arrojando a esta nueva realidad en donde no queremos dejar de trabajar, no queremos dejar de hacer las cosas y creemos que este portal sea como que un punto también de encuentro. Sea un punto en donde, bueno, tenemos la parte, uno, aprender el idioma, dos, aprender a editar en las wiki, no solo Wikipedia, sino las Wikimedias, y tres, un espacio de conversación, donde las personas puedan intercambiar opiniones, puedan tener un chat para comunicarse, capaz un foro de discusión, un punto de encuentro. Y otro punto importante, que ¿por qué portal de lenguas indígenas? Porque la idea es que el piloto sea el idioma Wayuunaiki, pero como lo estoy haciendo con Wikimedia Argentina y capaz otros capítulos de la región a futuro, la idea es que sea un portal de lenguas indígenas y haya capaz un episodio de Wayuunaiki, pero también un episodio de Mapuche, que es el idioma que hablan los indígenas en Chile y Argentina y partes de Bolivia. Entonces, es capaz colocar la semilla de algo mucho más grande. Yo sé que, Neymar, tú tienes muchas preguntas, vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Pregúntame lo que a ti te parezca, lo que no entiendas. De hecho, aquí yo tengo abiertas las pantallas para tratar de entrar a lo que tengo preparado desde acá. Y creo que hay alguien por ahí conectado, no sé si es Leonardo que se conectó. Bueno, Oscar, sabe que nosotros los Wayuu somos un pueblo oral, ¿verdad? Porque es necesario a veces sustentar esa oralidad con la lectoescritura para que así nosotros podamos perdurar por el tiempo. Y utilizando estas herramientas, pues también nos ayuda a que las memorias ancestrales queden registradas y queden documentadas para las futuras generaciones. Que no sabemos cuál será la dinámica de aprendizaje dentro de un tiempo, ¿no? Porque hace 30 años nosotros no contábamos con estas herramientas. Y lo mismo sucede con nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces también es bueno decirle o aclararle a las personas, a los Wayuu, que están ahorita con nosotros en este conversatorio, porque muchas veces no se comprende, ¿verdad?, el verdadero objetivo de este proyecto, de este trabajo. Existe a veces en nosotros los Wayuu como que ese recelo, ¿no?, con nuestras costumbres, con lo propio, con el idioma, en fin. Otras personas también dicen que el idioma Wayuunaiki no es escrito, sino que, pero nosotros pues, tenemos que sustentar la oralidad con la lectoescritura, con estos canales de comunicación. Wiccacuaipa nos ha dado la oportunidad de ese empoderamiento tecnológico, del fortalecimiento lingüístico, de la reivindicación cultural, así como el uso de las lenguas maternas en Internet. Entonces es muy importante. Bueno, Oscar, me gustaría que nos explicaras un poquito en relación al portal, ¿verdad? ¿Qué tan amigable va a ser? ¿Cuáles serían pues sus secciones? ¿Cómo nosotros trabajaríamos allí pues el idioma dentro del portal o en la incubadora, ¿no? ¿Cómo sería un poco más amigable para nosotros? Ya que varios de los editores también, Wayuu, les cuesta un poco manejar la incubadora. Sí. Mira, es muy importante el tema de la virtualidad para capaz enseñar a aprender un nuevo idioma. Ahorita hay plataformas en línea que te enseñan a hablar un idioma desde cero, solamente con algo que se llama la gamificación, o sea, que se hace como un juego. Esa es la idea que está detrás. Obviamente tienen que hacerse muchos pasos para lograrse eso, empezando porque los profesores, ya sea Luis Beltrán, sea Pipo Álvarez, sean las personas que colaboran en esa área, viertan todo ese conocimiento en esta plataforma de forma de que se haga lo más sencillo posible. Y para nosotros, bueno, para Quillo, nosotros es yo y Constanza Verón en Wikimedia Argentina, entre otros, es hacerlo capaz lo más
lo más interactivo posible. Hacerlo desde el punto de vista de colocar capaz un video, de colocar un video de clases, colocar capaz una interacción de las palabras, porque si se hace oralmente, si es un idioma oral, bueno, las personas tienen capaz de aprender cómo funcionan las palabras, cómo funcionan, en qué posición van las palabras. Todo eso lo estamos pensando, pero de nuevo, estamos como que recorriendo los primeros pasos de ese proceso. Nosotros hicimos también, voy a volver a compartir el explorador, una serie de los artículos necesarios. Tú hablabas de la cultura, tú hablabas de la cultura ancestral wayuu. Nosotros ya estamos como que haciendo una categorización en la cual también ahorita la idea sería empezar a trabajar en esa categorización contigo, con el resto de la comunidad, de los artículos que existen ahorita en Wayuu-Nike. Y la categorización es básicamente si un artículo es de deportes, es social, es político, es natural, es cultura. Te digo una cosa, porque el proceso fue cortado bueno, fue el proceso al principio lo empezó Leonardo y Carlos Colina. Al principio ellos básicamente hicieron los artículos que a ellos les parecía, los artículos de la enciclopedia que a ellos les parecía, los más comunes. Carlos me lo dijo el otro día que yo le comenté que estaba en una reunión con Constanza, me dijo, bueno, que ¿seguiste algún patrón para hacer estos artículos? Él me dijo no, o sea, básicamente los artículos que me nacieron. Bueno, sí, por eso tenemos capaz un poco un masaclote, bien dicho, porque se hizo igual el trabajo, pero que capaz no sigue un criterio estandarizado. La idea es también con esto, es una vez que ya pasas los módulos de enseñanza, o se hacen los módulos de enseñanza, tengas la posibilidad bueno, de diseñar un plan de que, bueno, qué artículos requiero de la cultura wayuu, cuáles son los que hacen falta, cuáles son los que ya están en esta lista que nosotros tenemos, pero que están incompletos, que mira, le faltan referencias, le faltan capaz una foto, le faltan un poquito de contexto lingüístico, capaz no se entiende bien. Y luego, porque es una enciclopedia pluriglobal, Sí. multilingüística como la enciclopedia, hay una lista de artículos sugeridos, que es como que, bueno, está bien, vamos a trabajar la cultura ancestral, pero también vamos a trabajar los artículos que toda Wikipedia debería tener. Esto es una lista de artículos de escritores, filósofos, economistas, países, geografía, continentes, historia, política, religión, cultura. Una cantidad enorme de artículos que toda Wikipedia debería tener, porque la idea es también enseñar a los wayuu de que existe un mundo, de que existe una cultura internacional, de que existen miles de personas interesantísimas, y nosotros también ponernos a la tarea de que, bueno, ¿por dónde vamos a agarrar? ¿Por dónde nos vamos a agarrar? Vamos a colocar capaz escritores, vamos a colocar capaz filósofos, vamos a colocar capaz culturas, vamos a colocar capaz tradiciones orales de otras regiones, y hacer ese trabajo de que, bueno, ensamblar una lista y ensamblar también una suerte de plan de acción, como les estaba hablando, un plan de acción de que, bueno, estos son los artículos en los que vamos a enfocar. Esta lista es gigantesca, pero de nuevo, son la lista de que toda Wikipedia debería tener, capaz de enfocarnos en el 25% de los artículos que salen reflejados aquí. Mira, sale el Imperio Maya, el Imperio Azteca, diferentes culturas, diferentes cosas importantes para el conocimiento de toda persona, de toda profesional, de todo estudiante en su formación, en su idioma, que es lo importante. Esta lista se hizo para español en un momento. La enciclopedia en español no tenía estos artículos y los creó, y todas las enciclopedias que van formando se crean estos artículos. También salen cosas más técnicas, química, física, ecología, geología. Este sería como un plan de acción más estructurado. Este no sería que, bueno, ayer Leonardi creó un artículo sobre un escritor wayuu y se queda eso allí, sino que, bueno, vamos a crear un plan de acción capaz fase 1, fase 2, fase 3, y en la fase 1 vamos a crear el 10% de estos artículos, o el 5% de estos artículos, y luego como que ir aumentando. Cuando me explicas el tema de la incubadora, es otra cosa que nosotros hemos tratado de trabajar, que se llama, un proyecto que se llama Lingua Libre.
Es un proyecto relacionado con la Fundación Wikimedia. Lo creó unos voluntarios de Francia. Y básicamente lo que busca Lingua Libre es tener la posibilidad de hablar el idioma. Básicamente hablar las palabras del idioma. Y bueno, aquí esta es la página del proyecto Lingua Libre. Esta parte en francés, pero creo que también se puede colocar en inglés o en español. Pero básicamente lo que hay detrás de esto es, si hay mucha dificultad con crear un artículo escrito en Wayunaiki, ¿por qué no hacer ese artículo hablado en Wayunaiki? ¿O por qué no hacer esa definición si vamos a hacer el diccionario hablado en Wayunaiki? No cerrarnos de frente, y eso también es lo que busca el portal, de si la cota de dificultad es muy alta para crear un artículo enciclopédico, vamos a crearles con esta plataforma que ya existe, que se llama Lingua Libre, básicamente la posibilidad de que las personas graben sus artículos y que esos artículos estén allí. Entonces el proceso sería un poquito más sencillo. El proceso sería, bueno, tengo este artículo del electrón en física y quiero colocarlo, quiero traducirlo al Wayunaiki. ¿Cómo lo hago? Bueno, mi lenguaje es oral. Bueno, vamos a traducirlo de forma oral. Vamos a narrar este artículo al Wayunaiki. Entonces está la entrada en Wayunaiki del electrón grabada a través de Lingua Libre. Este es un proyecto con que creo y espero que podamos trabajar. Está el problema de que, bueno, la portada y toda la interacción está en francés, porque es un proyecto en francés, pero cuando la primera página que les mostré es que ya existe el código del idioma Wayuu, o sea que no existe la posibilidad de subir declaraciones en el idioma Wayuu dentro de este proyecto. Una vez que tú haces una grabación acá, imagínate una grabación de de audio de cualquier tipo, esta declaración se sube directamente a Wikimedia Commons y bueno, se puede utilizar en diferentes proyectos. Esto también capaz requiere, de nuevo, capaz requiere talleres, requiere otros tipos de conversatorios, pero lo que quiero decirles con esto es que si si la, si la dificultad se nos hace en hacer todos esos artículos escritos en este momento, podemos narrar definiciones también de diccionario y se está haciendo de alguna forma el trabajo. O no, se está haciendo el trabajo porque estás colocando el conocimiento de forma oral. No sé si tienes otras preguntas. Doy bienvenida a Yandy y alguien más se conectó, pero no. Continuamos, Oscar. Sí, es muy necesario pues revisar la lista de artículos, porque allí tenemos que obviar algunas que no son muy relevantes y colocar algunas personas que tienen gran trayectoria, ¿no? Y tienen un inmenso trabajo en la cultura. Entonces debemos hacer revisión de esa lista. Bueno, fue un trabajo grandioso lo que hizo Carlos Colina, ¿no? Sí, Carlos Colina aprendió el idioma desde cero. De hecho, fue el principal propulsor el que consiguió Leonardo en un instante, en primera instancia. Ahorita también estoy viendo en la otra pantalla cómo se subiría una declaración hablada, que es lo que quería mostrarles. De hecho, capaz podríamos hacer hasta un ejemplo en este momento de grabar una declaración en Wayunaiki, digámoslo así, de silla, lentes o cualquier objeto y subirla dentro de la plataforma. Esta es la plataforma de Wikimedia Commons, que es el repositorio en línea hablado. Pero primero, bueno, quiero resolver todas las dudas, ya capaz abrir un poquito el micrófono, ya que somos 5, a
los participantes del proyecto. Yo sé que Yandy ha estado también involucrado desde Colombia. Y siempre hay muchas dudas de que, bueno, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo, de qué se trata esto? ¿Con qué se come esto? Y este como que es el espacio, este conversatorio es el espacio para resolver esas dudas porque, bueno, estamos, mi persona y Neima, que tenemos más tiempo trabajando con esto y que capaz podemos resolverle eh, en este momento. En esta oportunidad, pues también quiero saludar a Esmerita González. Ella es miembro de la Organización Binacional de Mujeres Wayuu. No sé si Esmerita tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que nos pueda hacer. Yo le doy la bienvenida a ella, que también es Wayuu, hablante, una mujer, bueno, que ha estado en la lucha, ¿no? En los procesos. Bienvenida. Una cosa que me preguntan mucho es, bueno, y ya entrando también en el tema del contexto, que sabemos que se nos hace muy difícil. ¿Este es un trabajo voluntario? Sí, en principio sí es un trabajo voluntario, el trabajo de contribuir con Wikipedia, de impartir tu sapiencia, de impartir tu conocimiento en español y en Wayuu, como el caso, por ejemplo, de Leonardo, y vertirlo en la enciclopedia. Pero, por ejemplo, para el proyecto del portal de lenguas indígenas, nosotros estamos pensando en que haya inclusive una remuneración a aquellas personas que traduzcan contenidos del español al Wayuu. Lo estamos pensando, y lo estamos pensando porque entendemos que un voluntario capaz no se puede dedicar 3, 4 horas a la semana porque tiene que salir a trabajar, tiene que ganarse la vida, inclusive con esta pandemia. Entonces, eso lo estamos pensando como una forma mira, de apoyo que puede ser importante para personas que ahorita se encuentren este, agarradas por esta crisis tan fuerte que estamos sufriendo. La idea también a futuro es contar capaz con un capítulo en Wayuu más fuerte, un movimiento más fuerte, que pueda, que pueda obtener subvenciones para sus actividades dentro de la región Wayuu. Que capaz no tenga que haber un intermediario que pueda ser Wikimedia Venezuela, puede ser Wikimedia Colombia, sino que la propia comunidad se encargue de financiar sus proyectos. Y el movimiento Wikimedia, yo que también soy parte del movimiento desde hace varios años, entiendo que está enfocado para estos temas. Está enfocado en que, mira, si necesito una conexión a Internet, si necesito una computadora para conectarme, porque esa es mi limitación, yo creo que el movimiento Wikimedia lo puede solventar. Pero primero es organizarse, es tratar de realizar este proyecto y de generar comunidad. Ok, otra cosa que estoy buscando aquí que me preguntan, sobre todo en el grupo de Facebook, porque Neymar, bueno, no sé si fue Neymar que creó el grupo de Facebook, si no fue, o fui yo, no sé quién fue, me hacían este comentario de que cómo era, lo tengo aquí, cómo era, o sea, cuál era la necesidad de crear una enciclopedia en Wayuunaiki. Y me lo dijo alguien que yo creo que es hablante de la lengua Wayuu también. No sé si llegaste a ver ese comentario. ¿Y cómo le responderías a esa persona, Neymar, que lo dijo aquí en el grupo de Facebook, donde tenemos ya casi 200 personas inscritas?
Oscar, se te escucha entrecortado. Me gustaría que repitieras la pregunta. ¿Me escuchas? A los, Sí, me déjame, escuchas. Se te escucha entrecortado. Me gustaría que repitieras la pregunta, el comentario. no, mira, eso fue un comentario del mes de mayo. Apagué la cámara para tener más conectividad. Sí, sí. De alguien en el grupo de... Yo imagino que tú borraste el post o alguien borró el post, pero nosotros tenemos un grupo en Guayunaiki en Facebook, en donde hay una gran Ajá. cantidad de personas, y una persona que nos preguntó en ese momento que cuál era la necesidad de tener una enciclopedia en Guayú. ¿Cómo le responderías a esa persona? Porque en ese momento no se le respondió, sino se le borró el post, pero capaz este es el espacio para responderle. Sí, lo que pasa es que nosotros somos 3 administradores dentro del grupo. Un grupo que tú creaste, ¿verdad? Cuando se comenzó con el proyecto. Y bueno, yo soy nueva administrando el grupo, pero sí es muy importante esa pregunta, esa inquietud del usuario, ¿verdad? De la persona que esté con nosotros dentro del grupo. Bueno, yo le respondería de esta manera, como lo repetí, o lo vuelvo a repetir como lo dije anteriormente. Nosotros somos un pueblo oral, pero es necesario sustentar la oralidad con la lectoescritura para que eso perdure en el tiempo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia de Wiccacualpa? Que las memorias ancestrales queden registradas. Hay que documentarlas para las futuras generaciones. Como digo, no sabemos cuál es la dinámica de aprendizaje dentro de un tiempo. Hace 30 años nosotros no contábamos con estas herramientas que tenemos ahora, de que nos podemos ver, de que podemos comunicarnos en tiempo real. Entonces, nuestros niños lo van a necesitar, ¿no? En un tiempo, en un futuro, para el aprendizaje. Entonces, Wikiacuepa o esta herramienta nos da a nosotros esa oportunidad. Y bueno, le digo no solamente a ese usuario, sino a todos en conjunto, a esos casi 200 personas que están dentro del grupo, que debemos de nosotros apersonarnos y poner nuestro granito de arena en este trabajo, en este proyecto que es maravilloso, porque bueno, queda para nuestros niños, para nuestros nietos, para toda una generación que viene. Como digo, debemos sustentar esto, ¿no? El conocimiento ancestral, dejar esas crónicas, dejar pues escrito como lo han hecho otras culturas que han perdurado por miles de años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cultura judía, tenemos a la cultura oriental, pues los chinos y toda esa cultura milenaria que también lo ha hecho a través del papel, a través de plasmarlo, a través de guardar las memorias. Entonces, bueno, esa es la importancia, Oscar. Chéverísimo. Mira, aquí nos pregunta Esmerita si quería saber que si esa plataforma se puede publicar trabajos particulares de nosotras las Guayú. Mira, por lo general, Wikipedia, esto ya es la enciclopedia, funciona de la siguiente manera. Para tener un artículo sobre el tema que sea, debería estar publicado previamente por una fuente confiable, que puede ser una publicación científica, puede ser un libro, puede ser una nota de prensa de un medio de comunicación relevante, pero eso capaz entra en conflicto directamente con aquellas personas que han sido invisibilizadas por los medios tradicionales de comunicación. Entonces, allí tendríamos como que saber si esos trabajos, esas personas, esas temáticas son relevantes dentro de la cultura guayú. Si lo son, si se consideran relevantes, yo no encontraría problemas para que estuvieran en la enciclopedia en guayú. Yo sé que Neymar ha tenido problemas con esto porque, de hecho, trabajando con el artículo de su papá, nos encontramos con el tema de que no se encontraban muchas referencias de él en línea. Bueno, hacías una búsqueda en Google y no te conseguías con ninguna información, no te conseguías con nada de... Muy poco, pues muy poco. Se conseguía capaz que había una biblioteca en La Guajira, en la región Guajira de Colombia,
una biblioteca en el Zulia a su nombre, pero no te encontrabas con nada. Entonces, Neima había preparado un buen material y en base a ese material se hizo el artículo. Se hizo el artículo sobre Ramón Paz y Juana. Y así con muchos de las personas que ha trabajado Leonardi, que capaz ha conseguido información a cuentagotas de la persona, porque de nuevo no tienen, por el tema de que capaz fueron invisibilizados, porque capaz de que hay un sesgo intrínseco en donde estas personas no tenían forma de que capaz lo reseñara ni siquiera la prensa regional, pero son relevantes. Entonces como que es un trabajo de hormiguita, pero para eso también yo creo que está el tema de preparar las listas de las que les hablaba, de los artículos que son necesarios para esta enciclopedia y son necesarios para este diccionario, porque no es solamente trabajar la enciclopedia, sino trabajar un diccionario libre también y bueno, capaz hacer desde el punto de vista de que, bueno, vamos a ver quiénes son estos cultores relevantes. Estas personas deberían tener artículos, sí. Vamos a ver estas áreas de la cultura. Estas áreas de la cultura deberían tener artículos, sí. Entonces, bueno, estaba haciendo esa lista, una lista creada por toda la comunidad, no solo por una persona, en donde cada uno vaya agregando lo que considere relevante. Eso tranquilamente se puede hacer a partir de la próxima semana, porque ya les mostré la lista que nosotros estamos haciendo en privado, pero la idea es como que esta lista esta lista de artículos que ya están creados se vaya expandiendo y que cada uno vaya contribuyendo con esta publicación. No sé si Neymar quiere dar su respuesta sobre esto. Sí, quisiera aportar algo, Oscar, y con relación a los trabajos, ¿no? Lo que dice Merita, si pueden colocar sus trabajos de investigación. Sabes que yo había pensado junto con Leonardi, pues, como un proyecto futuro de hacer trabajos de campo, de poder nosotros también recolectar información y hacer trabajos de investigación bien sustentados, con imágenes, bien documentados, que sean propios, ¿no? Y exclusivamente para el uso de Wikipedia. Sabemos también, y también pues quiero decirle a los que participan en este proyecto, que las imágenes tienen que ser originales, ¿verdad? Imágenes que no estén en otras plataformas, o que no estén en redes sociales, sino que sean propiamente nuestras. O si es de alguna persona, pues darle el crédito, pero que sean imágenes que, entonces, me gustaría pues hacer este trabajo, no sé, puede ser con un equipo, puede ser con Leonardo, puede ser de manera individual, pero me gustaría pues dar este aporte, ¿no? De hacer trabajos de investigación sobre la cultura, que sean propiamente para el espacio de Wikipedia. Y bueno, creo que es muy necesario, ¿no? Que sean de fuentes primarias, de que nosotros podamos recoger de los mayores, de nuestros ancianos, de manera oral, ¿verdad? A través de audios, toda esa información o lo que nosotros podamos requerir. Sabemos que también a veces existe un poco de celo dentro del pueblo, sobre todo de los mayores, como para acceder a toda la información completa. Hay cosas muy sagradas dentro de nuestra cultura que también están allí guardadas, ¿no? Para hacer para que puedan trascender, pero dentro de nosotros mismos, de manera interna, ¿no? Y eso también hay que respetarlo. No es llegar con una cámara, con un aparato de audio y bueno, yo estoy aquí, soy fulana de tal, vengo en representación de Wikipedia, me voy a llevar esta información. No, debemos nosotros tener un poco de convivencia, debemos ir con mucho tacto a los pueblos indígenas, porque siempre existe, ¿verdad? Eso, bueno, lo digo porque soy guayú y también tengo la experiencia pues, de algunas vivencias, ¿no? Entonces, es importantísimo estos trabajos de investigación, pues a mí en lo particular me emociona mucho y creo que es muy necesario, porque hay cosas que son detalles que hay dentro de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres, ¿verdad? Aunque esta palabra ya está muy trillada, pero hay
hay detallitos que no lo conoce un indigenista, que no lo conocen los medios, que no lo conocen las personas dentro de un espacio abierto de conocimiento libre, sino que solo lo conocemos nosotros los guayú, o lo conoce la persona que vive dentro del territorio y que tiene pues ese acceso, ¿no? Son pequeñas cosas que hay que conocerlas, hay que saberlas para poder determinar y poder hilar pues todo un conocimiento ancestral y buscar el porqué y conocer pues a profundidad cada una de esas cosas, por ejemplo, en relación al tejido, en relación a la pintura, en relación a muchos costumbres y muchos ritos que se hacen dentro de nuestra cultura que requieren pues esa observación desde muy cerca. Entonces, qué bueno es ir hasta el lugar, recorrerlo y mirarlo con detenimiento y recoger toda esa información y ponerla de manera cuidadosa también, utilizando quizás ciertos elementos literarios para poderlo acomodar dentro de un artículo enciclopédico como lo es Wikipedia. Mira, eso es importantísimo. De hecho, hay una propuesta que escuché durante los conversatorios que tuvimos el año pasado, en 2019, sobre el movimiento 2030, donde nos veíamos dentro de 10 años, o cómo nos veíamos con movimiento, de que capaz con las culturas ancestrales, la idea era, bueno, si no hay ningún editorial que haya hablado de esto, ¿por qué Wikimedia no se convierte en uno? En el sentido de que, bueno, capaz ese es el trabajo que tenemos que hacer, de convertirnos nosotros en investigadores, antropólogos, que creo que es la carrera que no pudo terminar Leonardi, pero que en algún momento la podrá terminar, de ser antropólogos y de dedicarse a eso, de recolectar información y transmitirla en la virtualidad. Eso es un trabajo, eso es interesantísimo y eso se discutió durante el movimiento 2030 para esas culturas que tienen estas particularidades. Ya vamos a ver el chat. Merita dice que bien interesante que recopilen la información de los abuelos y abuelas como los conocedores de la cultura wayuu, eso es importantísimo. Y también de acuerdo con el cuidado que se debe tener con las informaciones que se recopilan. Sí, obviamente tiene que haber un criterio, que yo creo que hay un cierto ya criterio a la hora de recopilar información para Wikipedia, que son parte del taller que les daba en la ocasión pasada, de que, bueno, hay unas convenciones, unas políticas que cada persona debe respetar. Y yo creo que el punto de vista neutral es uno de los más importantes, como que la balanza de la información, de que sea verificable, que sea verídica, de que no sea sesgada esa información. Creo que dejando de lado cualquier tema es como que un pilar que se tiene que seguir, que no haya ningún tipo de sesgo de ningún tipo para la información que se vaya a recopilar. Mira, nos acercamos al final de la hora. No sé si H. Botero, Yandy, tengan alguna pregunta que quieran hacer en este momento. De todos modos, yo tengo el correo de las personas que se registraron para este conversatorio y vamos a tratar de mover la bola para seguir haciendo cosas, seguir hablando del portal que queremos hacer, capaz de involucrarlos más directamente en el portal. Ya sé que Neymar, ya sé que Yandy de alguna forma están involucrados. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ver, antes de cerrar. Chéverísimo. Vamos a esperar un momento a ver si... H. Botero dice que no está interesado con el aspecto en Venezuela. Bueno, buenísimo. Estamos en contacto entonces. No sé si quieres cerrar con unas palabras en wayuu, Neymar.
Bueno, me gustaría, no hay más. Acá hay otra pregunta, Oscar. Mira, Leonardo en teoría se iba a contactar hoy, pero imagino que tuvo problemas de conectividad. Él está bastante activo vía WhatsApp y vía Facebook, así que cualquier cosa, más que por correo, lo que te puedo compartir es los datos para que te pongas en contacto con él vía WhatsApp. Creo que es la que más responde. Severísimo. Bueno, Neima, te dejo el cierre. Gracias, Oscar. Bueno, feliz, contentísima pues por lo que pudieron interactuar, los que pudieron conectarse. Vuelvo a repetir pues lo que les dije al principio, ¿no? En mi lengua. Tu Wikimedia, shawane, eski apure, pura internet, sumarasashinarihuma. Chouhas, wami washahi wanaika, chouhas, wami washi skawayunaiki, washahin tinsuru, así washahin tinsuru kararo, tatuakwai, pakas pura no holin timostuin wines, pura no holin timostuin sain wachonyu, sain waikeyu, jaka sulu wehki, sulu wine, waleru, chat wapa pukat stoma woshi, stoma washi, stoma wei. Woula kaya shiweti sulu na wanaka, spulat entin wayu hesket, mahayun himari, eka aika erinsai, eka aika erinshki, spulat puchka. Naher hashka watuma. Nohoni hanin hapulinska, ashan wayunaki, washahin wayunaki, washerin wayunaki. Ani ho wikiakwai paban. Pues no nos podemos sentir avergonzados de hablar en Wayuunaiki, de escribirlo, de difundirlo. Esto que está dentro de nosotros, en nuestra memoria, en nuestro corazón, dentro de nosotros, lo que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros antecesores, ¿verdad? Nuestros ancestros, esto puede darle una continuidad. Y bueno, continuar en este hermoso proyecto. Doy muchísimas gracias a Emerita por haberse conectado, también a Handy, que ha sido un colaborador incondicional con nosotros en el proyecto, Oscar. Y bueno, también me alegra de que él pueda estar en el portal con nosotros colaborando como traductor. Lástima que no estuvo Beltrán y no estuvo el resto del grupo, pero esto también nos ayuda a nosotros a medir, ¿no? A hacer una medición en relación a las personas que están activas dentro del grupo de wikipedistas en Wayuunaiki. Porque eso es necesario, Oscar, de que podamos hacer una medición, que podamos mirar las personas que están disponibles y las personas que no, ¿no? Aunque todos son bienvenidos, pero qué bueno sería que cada uno diera pues su granito de arena para contribuir con este gran proyecto. Bueno, Oscar, me despido. Muchísimas gracias también por tomarme siempre en cuenta para esto y que también me siento súper parte de todo este proyecto, tanto aquí como en el territorio colombiano. Muchísimas gracias. Severísimo, muchas gracias a todos. Hasta luego.